Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sonia Yulisa Ramírez Rivas, estudiante de la carrera de Ingeniería Agrícola Paralelo C, de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, Manuel Félix López. El tema que nos toca hablar es sobre el rombo, la definición, las características, sus propiedades, el cálculo y el área del perímetro. Somos el grupo número 3, integrados por Palacios Ariel, Peña Muñoz María, Pincay Ronaldo, Ponce Cristian, mi persona y Reinel Saskia. Mi nombre es Antonio Palacio Fernández, estudiante de nivelación de la carrera Ingeniería Agrícola del Paralelo C. Hoy día voy a hablar sobre un tema que es la definición del rombo. El rombo es un concepto que procede del vocablo latino rhombus, que a su vez deriva de la lengua griega. Se trata de un término que se emplea en el contexto de la geometría para denominar el paralelogramo, con dos ángulos que son mayores que el otro y cuyos lados son iguales. Podemos analizar las diferentes categorías en las que se están incluidos los rombos para comprender con exactitud en qué consisten. Los rombos son el sentido más amplio de polígonos y figuras planas que se forman a partir de una cantidad finita de segmentos rectos que aparecen dispuestos de manera consecutiva en un plano. Este segmento de rectos recibe el nombre de lados. Como el rombo cuenta con 4 lados, que este de aquí se califica como cuadrilátero, por parte de dentro de este grupo, los cuadriláteros, el rombo es un paralelogramo, ya que se dispone de lados iguales. Son dos lados iguales, por eso es cuadrilátero, y con lados opuestos que también son iguales. En resumen, el rombo es un polígono cuadrilátero y paralelogramo, cuya especificidad es contar con lados iguales y un par de ángulos diferentes que son un poco mayores. Entre otras propiedades de rombo encontramos los que son diagonales, que son perpendiculares entre sí y se intersectan uno con el otro, y con sus alturas que se disponen de la misma longitud que el diámetro de la circunferencia. También vamos a hablar sobre elementos y propiedades del rombo. El rombo está compuesto por lados, ángulos, diagonales y ejes de simetría. También podemos hablar sobre cómo se compone el rombo. El rombo se compone por 4 ángulos cerrados que forman un perímetro. También es posible calcular el área de un rombo multiplicando sus diagonales entre sí y dividiendo el resultado por 2. Otra opción para conocer el área de la figura es multiplicar la base por altura. O sea, multiplicamos base por altura y también podemos tener otro resultado de lo que es un rombo. Muchas gracias. Características del rombo. Los lados del rombo son paralelos. El rombo tiene un diagonal mayor y un diagonal menor, perpendicular entre sí. De hecho, en el centro encontramos 4 ángulos rectos. Los dos ejes de simetría coinciden con las diagonales. Los diagonales se dividen en dos, es decir, se dividen por la mitad y también son bisectrices de las esquinas. El diagonal mayor divide el rombo en dos triángulos bisexuales congruentes. El diagonal menor divide el rombo en dos triángulos bisexuales con lado congruente. Si la diagonal más pequeña mide el lado, también puede dar como resultado dos triángulos equiláteros congruentes. El rombo tiene 4 lados iguales. De hecho, la medida de solo uno es suficiente para calcular el perímetro. Dos ángulos al ver iguales entre sí el vértice congruentes, y los ángulos obtusos iguales entre sí son vértices opuestos. El rombo tiene 4 lados del mismo modo que una medida. Los lados son paralelos de 2 en 2. Es decir, el lado AB es paralelo al lado CA. El lado BC es paralelo al lado AD. El rombo
no usa el cuadrado porque aunque los lados son los mismos, los ángulos internos más son ángulos rectos y esos no son de 90 grados. Combinando los vértices opuestos obtenemos los dos diagonales, es decir, vértice que podemos indicar con uno y el diagonal horizontal con el uno de uno y el otro de dos. Los dos diagonales no tienen el mismo tamaño, de lo contrario serían un cuadrado. Las esquinas opuestas son iguales, eso es ángulo AB igual a ángulo ABC igual a ángulo BCD y ángulo BCA. Cada diagonal también es bisectriz, es decir, dividen los ángulos en dos partes, en dos diagonales, son ortogonales. Propiedades de un rombo. El rombo es un cuadrilátero paralelogramo, cuyos cuatro lados son iguales, con igual longitud. Los ángulos interiores opuestos también son iguales. Sus diagonales son perpendiculares entre sí y cada una divide a la otra en partes iguales. Esta es una de las características que por sí solas define a un rombo. También se dice que un rombo es un rectángulo a la vez, entonces es un cuadrado y también un rombo con un ángulo interno de 45 grados. También se lo suele llamar losange. Propiedades. Los diagonales son bisectrices de los ángulos internos. El punto de intersección de las diagonales es un incentro del rombo. Las diagonales del rombo son perpendiculares entre sí y satisfacen la relación. Las dos alturas de un rombo tienen la misma longitud que un diámetro y su circunferencia. Se observan los puntos de contacto de dicha circunferencia sobre los lados opuestos de cualquier lado que sea, y que notará los dos lados de un diámetro que unen dichos puntos. Son cada uno de ellos paralelos a su respectiva altura y tienen que medir exactamente las mismas medidas. Diámetros y alturas sobre el Sol. Medidas de la separación entre los lados paralelos y opuestos. Lados. El rombo tiene 4 lados iguales. Ángulos. Tiene 4 ángulos, 2A y 2B, iguales. Los dos son ángulos interiores, como los cuadriláteros que suman 360 grados y 2 radiantes. Diagonales. Los diagonales son segmentos que unen los vértices y los consecutivos que tienen diagonales D y D, desiguales y perpendiculares. Si cortan en el centro del rombo, los diagonales son bisectrices de los ángulos. También son ejes de simetrías. Ejes de simetría son líneas imaginarias que dividen al rombo en dos partes simétricas respecto a dicho eje. Tienen dos ejes de simetrías, el eje E1 y el eje E2, que coinciden con las diagonales. Un caso particular del rombo es un cuadrado, donde todos los ángulos son iguales, es decir, A igual a B. Todos los ángulos serán rectos, lo cual debe de medir 90 grados, y todas las diagonales son iguales. En conclusiones, pudimos darnos cuenta que las propiedades de los rombos nos dan a conocer que los rombos tienen que tener 4 lados iguales, los cuales nos van a poder permitir darnos cuenta si estamos hablando de un rombo o no. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Omar Ponce Belli. A continuación le hablaré sobre cálculos de área. ¿Qué es el área? Es un método para calcular las figuras, es un concepto métrico que permite asignar una medida a la extensión de una superficie expresada en matemáticas. Son unidades de medida denominadas unidades de superficie. El área requiere un espacio donde se refiere o se especifica una medida para superficies planas. En concepto más intuitivo, cualquier superficie plana de lados rectos, como por ejemplo el polígono, puede triangularse y se puede calcular un área como la suma de áreas de dichos triángulos. Ocasionalmente se usa el término área como
sinónimo de superficie cuando no existe confusiones entre el concepto geométrico en sí mismo llamado superficie y la magnitud métrica asociada es el concepto geométrico llamado área. Sin embargo, para calcular el área o la superficie curva se requiere introducir métodos de geometría diferencial. El área de un triángulo. El área de un triángulo es un igual semiproducto entre la longitud de una base y la altura relativa a esta. Área de un cuadrilátero. El área del trapezoide o de cualquier cuadrilátero es igual al semiproducto de las diagonales por el seno del ángulo que forman. Existen distintas formas para calcular el área de las diferentes figuras, como los triángulos, los cuadriláteros, los círculos y las elipses. Como por ejemplo, ¿cómo se calcula el área del rectángulo? El área del rectángulo es igual a la base por la altura, es decir, el lado mayor por el lado menor. Podemos ver la figura, nos encontramos con un rectángulo cuya base, su lado es 18 centímetros, es mayor y 12 centímetros sería menor. La fórmula para encontrar el área sería área igual a base por altura y el resultado de 18 centímetros por 12 centímetros sería 216 centímetros. Muchas gracias. Hola, voy a hablarles sobre el perímetro de un rombo. El perímetro de un rombo podemos hallar por su lado o por sus diagonales. Voy a darle un pequeño ejemplo. Las diagonales de un rombo mide 5 y 12 centímetros. Calcular el perímetro. Para poder calcular el perímetro, primero busco la diagonal que mide 12 centímetros y 5 centímetros. Que esto es un triángulo. Como mide 12 centímetros, primero para sacar esto tengo que saco la mitad de 12 que es 6 y la mitad de 5 que es 2.5. Para calcular esto primero tengo que hallar la hipotenusa, que es cateto al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. Cateto al cuadrado que es igual a que es 2.5 más b que es 6 al cuadrado, 6, esto va elevado al cuadrado, cateto al cuadrado que es igual a 2.5 al cuadrado, multiplicamos 2.5 al cuadrado que es 6.25 más 6 al cuadrado que es 36. Sumamos 6.25 más 36. Me sale 42,25. Como esto está al cuadrado, primero lo convertimos a raíz cuadrada de 42.25. Para sacar cateto buscamos la raíz cuadrada de 42.25. Que me sale el resultado 6,5. El perímetro. Los perímetros de su lado, perímetro que es, los lados siempre van a ser iguales y son 4 lados. Perímetro es igual a 4 por el cateto que hay que es 6.5. Lo multiplicamos 4 por 6.5. Me sale igual a 26. Quiere decir que cada lado mide 26 centímetros. Muchas gracias. Espero que me hayan entendido. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Mi nombre es María Peña y hoy les voy a platicar un ejercicio de las áreas y perímetros. Comenzaré con el perímetro. Y este es la suma de los lados de una figura geométrica, es su contorno. A continuación les mostraré un ejemplo. Aquí tengo un rectángulo y su perímetro se calcula sumando cada uno de sus lados. La fórmula es
perímetro es igual a lado más lado más lado y más lado. Ahora sustituimos valores. Esto quiere decir que en el lugar de letras pondré número. Primero este lado que mide 3, este que mide 2, tercero que mide 3 y último que mide 2. Sumando este resultado de 3 más 2 más 3 más 2 me da como resultado 10 centímetros. Y esto quiere decir que el contorno de mi figura mide 10 centímetros. Ahora vamos a ver qué es el área. Y esta es la medida de la superficie de una figura, es decir, la medida de su región interior y de forma más clara cuántos cuadros de cierta medida le caben. Vamos a ver el mismo rectángulo. Y ahora nos daremos cuenta de que la fórmula para calcular el área es igual a base por altura. Al sustituir datos me queda así. Área es igual a 3, que es la base, por 2, que es la altura. Al multiplicar 3 por 2 obtengo los 6 centímetros cuadrados como resultado. Esto quiere decir que nuestro rectángulo le caben 6 centímetros cuadrados en su interior. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora tengo este triángulo que mide 3, 2 y 3.5. Para calcular su perímetro tengo que utilizar la fórmula del perímetro, que es igual a lado más lado más lado. Y ahora sustituimos valores, que tengo perímetro, que es igual a 3 más 2 más 3.5. Y el resultado que me da es de 8,5 centímetros. Esto quiere decir que el contorno de mi figura mide 8.5 centímetros. Ahora vamos a calcular su área, y este triángulo mide 3 de base y 2 de altura. Si quiero calcular su área tengo que utilizar esta fórmula, que es área es igual a base por altura sobre 2. Al sustituir sus datos tenemos que el área es igual a 3 de la base por 2 de la altura entre 2. 3 por 2 nos da como resultado 6, y eso se divide entre 2 y nos da como resultado 3 centímetros cuadrados. Si no te queda claro el por qué se divide entre 2, es porque un triángulo siempre va a ser la mitad de un rectángulo. Mira, te fijas, el total de centímetros cuadrados que le cabe al rectángulo es de 6, pero como este triángulo es la mitad, el resultado es 3. Es por eso que la fórmula para el área del triángulo se divide siempre entre 2. Y recuerda que el perímetro es el contorno de una figura y el área es la superficie, o sea, cuántos cuadritos le caben. Espero este tema te haya gustado.